Va. Ese dos micrófonos y todo. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Este, Ustedes están en clases en línea, aunque toda la facultad está en clases en línea. Así que para ustedes no cambió nada. De todas maneras, estoy sorprendido de todas estas problemáticas de que como hay dificultades para llegar a la UNAM, entonces la facultad nomás piensa en ustedes y los pasa a modo en línea. Son como la generación de cristal. En fin, pero bueno, no entiendo, ahí es difícil de pronto moverse en la ciudad, ¿no? Hoy saliendo yo de Naucalpan, había unos manifestantes y estaba todo atorado. Entonces, ya no se puede saber a qué hora se puede salir, ¿no? Ok, nada más quiero confirmar. Mañana en la mañana les mando el enlace para los que van a estar en el servicio social para tener una pequeña junta a eso de las 12 del día para ya ponernos de acuerdo porque para que dejen de presionar también ahí en DGTIC, que están siempre muy angustiados de que no se resuelve nada. Entonces, para que se resuelva de una vez, mañana hacemos la reunión. Yo ya les voy a decir cuáles son los lineamientos y les voy a ir mandando los materiales para que se pongan a trabajar en el desarrollo del curso. Para los que estén en el servicio social, los lineamientos pretenden simplemente que todos hagan un trabajo parecido con sus temas. Es decir, que no cada quien lo haga como se les antoja, sino que cada uno ponga, digamos, si yo les voy a decir, a ver, no sé, hay que hacer un tema y además hay que hacer preguntas sobre el tema y además hay que hacer no sé qué. O sea, para que todo sea homogéneo, ¿no? Porque si cada quien lo hace a su manera, pues eso va a quedar de dulce de chile y de manteca y pues no queremos eso, ¿no? La idea es hacer un curso de inteligencia artificial inicial, no para principiantes, pero tampoco muy avanzado, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, vamos a empezar. Tenemos pendiente esta parte de las redes neuronales con ¿cómo se llama? Con una capa oculta, porque la verdad es que todo ocurre realmente, la magia ocurre realmente en la capa oculta. Y para eso me gustaría, voy a tratar de ser muy sencillo, muy obvio, para que vean cómo se trabaja, ¿no? Cuando se tiene una red neuronal, ya vimos que las redes neuronales que no tienen capa oculta no pueden resolver muchos problemas, particularmente porque sin la capa oculta los problemas a que puede resolver una red neuronal son lineales. Y ese es el problema que siempre hemos platicado al respecto del perceptrón. El perceptrón es una red neuronal, bueno, es una neurona o es un modelo de una neurona, el modelo más básico de neurona, pero que el problema era que no podía resolver esta parte no lineal. Y de ahí que Marvin Minsky dijera que no servían y que no sé qué. Pero 15 años después alguien dijo, no, pero podemos hacer tal cosa y se resuelve la dificultad poniendo una capa oculta. Eh, Cabe decir que Marvin Minsky sugirió la capa oculta, pero no sabía cómo implementarla. Yo creo que no se sentó a pensarlo, porque si se hubiera sentado lo hubiera encontrado, estoy seguro. Pero bueno, voy a poner un ejemplo muy simple y vamos a analizarlo lentamente, ¿no? Por ejemplo, el problema que quiero resolver a través de una red neuronal es predecir la temperatura que percibimos. Eh, Eso es un elemento muy cotidiano, es una red neuronal que ilustra un fenómeno, pero que evidentemente a nadie le interesa, ¿no? Es decir, nadie es una red neuronal para resolver, predecir la temperatura percibida. Temperatura percibida, sabemos que, por ejemplo, si tenemos 30 grados, pero hay poca humedad, no es lo mismo que tener 30 grados con alta humedad. Eso significa que el fenómeno no es lineal. La temperatura, el sentir, lo que sentimos, qué tan caliente se siente, depende de la humedad, pero no es lineal, ¿sí? 30 grados con baja humedad no es lo mismo que 30 grados con alta humedad. Entonces, la humedad amplifica la sensación de calor de forma no lineal. De nuevo, la humedad que yo voy a tener de una temperatura, o sea, la temperatura ambiente, si hay mucha humedad en el ambiente, la humedad amplifica la sensación de calor de forma no lineal. Para eso vamos a necesitar una red con una capa oculta. Y entonces, déjenme ver si puedo, a ver si lo hago con el Paint, porque es una gran herramienta el Paint. Dejen que, ok.
Este, voy a poner, a ver. Oh, perdón. Es que estoy tratando de que se vea todo, pero bueno, ok, aquí está. Entonces déjenme que me voy acá y les voy a decir compartir y les voy a decir que comparta el Paint. Ok, bueno, dejen que esto chiquito. Ok, bueno, aquí tenemos el Paint y lo que quiero es dibujarles la capa, la red neuronal que quiero hacer con esto. Entonces voy a decir que voy a tener, en la capa de entrada voy a tener dos datos. A ver, pero esto qué diablos es, imagen. ¿Pero ese es el Paint? No lo conozco este. A ver, momento. Ah, formas. Ah, es que este tiene su menú, qué sé yo. Bueno, entonces, una red neuronal que tiene dos capas de entrada, los voy a poner acá, una entrada, y aquí voy a poner ahora otra entrada. Esas son mis dos neuronas de entrada que nos van a presentar la temperatura y la humedad. Después de ahí voy a tener una capa oculta. La capa oculta, ¿sí? Va a tener dos neuronas también, ¿sí? ¿Ok? Y voy a poner aquí la otra. Voy a poner, no las estoy poniendo al mismo tamaño y demás, pero no importa. Y finalmente voy a tener una neurona de salida, que es el resultado de esto. Ok, la temperatura y la humedad, déjenme que aquí le digo formas, línea. Entonces, bueno, la temperatura y la humedad voy a hacer que se junten aquí. Esta es la temperatura, ok, y la humedad la voy a poner también que apunte a esta capa. Digo, a esta neurona, ¿vale? Eso es nada más para que se den una idea, oh, perdón, este, de cómo están las, eh, este, a ver, lo voy a tratar de poner con colores, aquí rojo, aquí voy a poner las formas y voy a agarrar este círculo. Esta de acá es la capa oculta, ¿ok? En verde voy a poner, digamos, ah, colores rojo. ¿Ok? Y ahora voy a poner en verde la capa de entrada o las neuronas de entrada que están acá. Estas son las neuronas de entrada, ¿sí? Y después de eso, lo que voy a poner es que estas dos neuronas van a salir a, dejen que pongo la forma, aquí, colores, negro, y voy a pasar, esto lo voy a pasar acá, que ese es el resultado de poner estas capas acá. Ok, esta de acá. Ay, bueno, bueno, acuérdense que, bueno, esto es más o menos la idea de la capa oculta. Lo que me interesa que vean es que en este diagrama, ¿sí? La capa oculta nos va a mostrar finalmente las interacciones internas que vamos a hacer. Entonces, bueno, tenemos aquí, por ejemplo, voy a poner, a ver, texto, si puedo poner pinceles, a ver, formas, no, aquí no es. No, esto es. Aquí está. Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner. Este. Ok. Y aquí voy a poner la temperatura, ¿sí? Y aquí voy a poner la humedad. ¿Ok? Para que más o menos nos vayamos entendiendo. ¿Ok? Entonces, no quiero quitar esto. Ok, entonces tenemos la temperatura, es uno de los valores de entrada. La humedad es el otro valor de entrada. Y me voy a venir aquí. Y aquí voy a hacer cálculos, voy a hacer estas interacciones internas para que le entendamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cada capa? Bueno, la capa de entrada, lo único que nos da es la temperatura y la humedad. Vamos a ponerle aquí a
lo voy a poner acá arribita. A esto le voy a llamar, lo voy a poner acá al lado, X1, ¿sí? Y aquí voy a poner la humedad como X2, ¿ok? Ojo, acuérdense que X1 y X2 son los valores de la temperatura y de la humedad, ¿ok? Bueno, entonces el siguiente paso que tenemos que hacer, ¿sí? Es ver la capa oculta, que es la clave de todo este asunto. La capa oculta va a calcular, por ejemplo, en este caso lo voy a poner acá, lo voy a poner acá, esto es lo que calcula la capa de acá arriba. Le voy a decir que Z va a ser igual a W1 por X1 más W2 por X2 más B. ¿Qué era B? El sesgo, ¿se acuerdan? Bueno, estos valores son realmente al azar y en general son chicos. Ahora, fíjense, W1 por X1 más W2 por X2 es una función lineal, ¿sí? Entonces yo voy a tomar los valores, les voy a aplicar este valor, las voy a sumar los dos resultados con el sesgo incluido. ¿Cuánto vale el peso uno y el peso 2? Valen poquito, pero valen diferente. La idea de que valgan poco es que después voy a retroalimentar por si me equivoqué para saber cómo corregirlo. Pero ahorita se los voy a mostrar. Una vez que tenga yo este dato, tengo que pasar el resultado a una función que puede ser la función sigmoide, que acuérdense que es una función a ver, ¿alguien me escribió algo? La función sigmoide, o sea, voy a sumar los valores de esto, ¿sí? Y vamos a ver, o sea, X2 y X1 con los pesos, con el sesgo que yo haya definido, y voy a encontrar el valor, ¿sí? Entonces, se pueden aplicar bastantes funciones. Una puede ser el sigmoide, que es acuérdense, tenemos la función escalón, que por ejemplo la función escalón sería algo así como esto. Dejen que en formas, la función escalón sería una cosa como así. Oh, perdón. Así o así. Ahora, la función acá y ahora la función acá. Es decir, todo vale cero a menos que valga diferente de cero y entonces si es y entonces va a valer uno. Esto vale cero acá abajo y esto vale uno. La función sigmoide, ¿sí? Es la que yo puedo poner déjenme ver si aquí puedo poner en formas, pues aquí tengo esto. La función sigmoide es algo así, ¿no? ¿Por qué no me deja? A ver. Bueno, no importa. Es la función como una S, no es como una integral. Se parece mucho a una integral. La función sigmoide es como es como la función de esta que es del escalón, nada más que es más suave y me permite poner diferentes valores y decir cuál es el umbral. Aquí está bien fácil. Cuando el umbral es igual a menor que cero o cero, ¿sí? Perdón, menor que cero, vale cero. Si es cero o un valor positivo, vale uno. Puedo usar esa función o puedo usar una función que se llama ReLU, ¿sí? Y de una vez les voy a explicar la función ReLU. La función ReLU, ¿sí? No es la función escalón. Se parecen, pero no son lo mismo. Por ejemplo, en ambas, si yo tengo un valor negativo, se vuelve cero. Pero en la función escalón, si la entrada es menor que cero, la salida es cero. Si la entrada es mayor o igual a cero, la salida es uno. Mientras que la función ReLU, que se llama Rectified Linear Unit, es más popular en el aprendizaje profundo porque apaga los valores negativos, pero deja pasar los valores positivos de forma proporcional. Por ejemplo, si la entrada es menor que cero, la salida es cero. Si la entrada es mayor o igual a cero, la salida es exactamente el mismo valor. Por ejemplo, si yo tengo 3 en la función escalón, el resultado es uno porque es mayor que cero o igual a cero. Pero en la función ReLU, si le pongo 3, el resultado no es uno, me da 3. ¿De acuerdo?
Y en general se usa más, es más popular porque evita que el aprendizaje se estanque, dice aquí, y permite que las redes neuronales profundas se entrenen mucho más rápido. La función escalón aplaza cualquier número positivo y lo convierte en uno. La función ReLU deja pasar cualquier número positivo de forma intacta. Si le paso un 5 me devuelve un 5. Si le paso un 100 me devuelve 100. Si le paso un -2 me devuelve cero. Si le paso un -100 me devuelve cero. ¿Ok? Bueno. Entonces regresamos a esta función, ¿sí? Y ahora, ¿cómo funciona el aprendizaje? Yo estoy convencido que el aprendizaje en las redes neuronales es un término coloquial. Las neuronas aprenden patrones intermedios. En realidad lo que hacen es ajustar pesos. Por ejemplo, la neurona uno de la capa oculta me da el calor base y la neurona 2 me da el efecto de humedad sobre el calor. Y esas dos lo van aprendiendo automáticamente en la medida que me van dando resultados, ¿sí? Entonces, la salida de eso, ¿sí? La voy a poner de esta manera, a ver si me la deja copiar. Y dejen que me pongo acá. Ok, bueno. Este, La salida de esto, bueno, yo tengo la función y le tengo que aplicar una función. Es decir, yo tengo z igual a no sé qué, estos valores, y estos valores que le estoy sumando a W1 y X1, que son los pesos, ¿sí? El resultado que me tiene que dar acá es el siguiente. Déjenme que le pongo a veces herramientas aquí. A ver si me deja. Ok, aquí está. La salida va a ser W3 por H1, nuevo peso por H1, W4 por H2. ¿Ok? Bueno, ¿qué significa esto? H1 y H2 son las salidas de la capa oculta. Dejen que se las pongo. Entonces, la salida de esto va a ser aquí, vamos a poner H1 y aquí vamos a poner H2. Esos valores son los que puedo ir calculando de alguna manera para que una vez que calculé esta z, que bueno, viene a ser la suma de estos dos, ¿sí? El resultado va a ser W3, un nuevo peso por el valor uno que encontré aquí, que tengo esto de acá, perdón, este, a ver, ¿cómo saco esto? A ver, quiero quitar esto, a ver. Ok, ok, ahora sí ya. Lo que voy a hacer es calcular el H1 y el H2. El H2 puedo dejarlo igual, pero el cálculo de H1 puede ser este, W1 por X1 más W2 por X2 más un sesgo. Les digo, esos valores se los ponemos de manera azarosa y para que cambien tiene que ser de diferente valor. Si pongo los mismos valores, puede ser que la red no aprenda y se estanque. Tenemos que poner valores diferentes que vamos a ir acondicionando si sabemos cuál es el resultado final. Esta es una red que puede aprender, pero es una red supervisada. Si yo sé cuál es la diferencia entre el resultado que busco contra el resultado obtenido, puedo ajustar los pesos para arriba o para abajo. ¿Se acuerdan el ejemplo que ponía de eso? Que encontrar la raíz de 2, sabiendo que es 1,41 y es 1,418, 1,417, qué sé yo. Si me pasaba, reducía el valor del decimal. Si no me pasaba, lo incrementaba. Y esos son los pesos, básicamente. Y ese es el resultado. Ok, si usamos una capa oculta, solamente vamos a tener esta salida que estamos viendo acá. Esta de acá. Ok, esta que estoy marcando acá. Es la única salida que vamos a ver. ¿Sí? Y eso no me sirve. ¿Sí? Bueno, la relación entre y la temperatura, la humedad y la sensación térmica es curva. Por ejemplo, si paso de 10 a 20 grados, el cambio es moderado en la sensación que tengo, pero de 30 a 35 con humedad alta, el cambio es muy fuerte. Ahorita voy a poner un ejemplo para que lo vean. ¿Ok? Entonces, la capa oculta introduce la no linealidad y eso es lo que hace finalmente.
que la red neuronal funcione. Fíjense, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Dejen que voy a dejar de poner eso y les voy a poner aquí. Ok, muy bien. ¿Están viendo donde dice ejemplo numérico simplificado? ¿Sí? ¿Alguien que me mande un mensaje y me diga? ¿Ven esto que dice ejemplo numérico simplificado o no? Sí, sí se ve. Ok, bueno. Entonces, supongamos que tengo la temperatura de 30 y la humedad de 70. Entonces, en la neurona uno de la capa oculta, voy a poner Z1 es igual a 0,5, que es un valor que yo pongo, por el 30, que es el valor de la temperatura, más 0,2 por 70, que es la humedad, el 70%, y eso me va a dar 0,5 por 30, da 15, más 0,2 por 70 da 14, y eso me da 29. Ok, ahorita voy a calcular H1, pero antes voy a calcular aquí la segunda, la neurona 2. Z2 va a ser otros pesos, 0,03 por 30 más 0,08 por 70, y eso me da menos 9 más 56, 47. Estos pesos están elegidos al azar, ¿ok? Ahora, yo voy a encontrar lo siguiente. Si H1 es mayor que cero, cero mayor que cero, el ReLU es esta relación que es como el escalón, pero en lugar de darme un uno me da el valor, entonces me va a dar 29, y en Z2 el H2 me va a dar 47. Ok, ¿cuál es la sensación? La salida es 0,6, otros dos pesos que hago al azar, por 29 más 0,4 por 47 me da 17,4 más 18,8 me da 36,2. Los resultados que encuentro es que el 36,2 grados centígrados es lo que yo siento de temperatura, aunque la temperatura sea de 30 grados. ¿Sí? Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy combinando variables, la temperatura y la humedad. Estoy extrayendo las características ocultas y los vuelvo a combinar para darles una predicción. Bueno, ojo. El mundo real, desafortunadamente, miren, yo siempre he creído que el mundo real debería ser lineal. Sería tan fácil la vida, porque si todo fuese lineal, pero el hecho de que no sea lineal lo hace complicado. Las variables interactúan entre ellas y se requieren transformaciones intermedias. Entonces, para entenderlo, en una analogía simple, si no hay una capa oculta, sumo los ingredientes sin procesarlos. Con capa oculta, cocino antes de servir. Básicamente, hago algo con ellos. ¿Sí? Entonces, fíjense en esta gráfica que estoy mostrándoles aquí es que vamos a modelar, pues sí, la sensación térmica, la entrada es la temperatura ambiente por la humedad, digo, más la humedad, y la salida es la sensación térmica. Bueno, entonces 30%, perdón, 30 grados centígrados en un ambiente seco es diferente a 30 grados centígrados en un ambiente húmedo. Entonces tengo la capa de entrada, la temperatura y la humedad, la capa oculta que toma los valores y pongo Z1 es igual a W1 por X, que es el que tengo acá. Es esto. Z1 es la temperatura por un valor, la humedad por otro valor, me da este resultado. Y calculo el ReLU, que es la función, que exactamente es como el umbral. ¿Qué hago con esta función? Ah, pues me dice si es mayor que cero o cero, le pongo el valor que me dio 29. Hago lo mismo con la siguiente neurona, también la misma ecuación, me da 47. Y la salida es volver a hacer lo mismo, pero estoy combinando los resultados con otros dos pesos diferentes, ¿sí? Bueno, entonces aquí como pueden ver, este, ¿cómo se llama? Pues tengo aquí una función. Este sin capa oculta es una gráfica lineal. Con capa oculta lo que tengo pues, es una curva, una superficie curva y por eso puedo aprender. Es muy simple y el mundo real no lo es. ¿Ok? Bueno, fíjense entonces, la pregunta que me hago es, bueno, la pregunta es, ¿los pesos son al azar? Sí, los pesos empiezan siendo aleatorios, pero no se quedan así. Se ajustan durante el entrenamiento. ¿Por qué se empiezan con pesos al azar? Si todos los pesos empezaran en cero o iguales, todas las neuronas harían lo mismo y la red no aprendería nada útil. Eso se llama problema de simetría en las redes neuronales. Por eso ponemos valores pequeños aleatorios, por ejemplo, 0,12, 0,07,
menos 0,07, etcétera. Bueno, los pesos cambian mediante un proceso llamado aprendizaje por retropropagación. Se meten los datos de temperatura y humedad, la red calcula una salida y se compara el resultado con el valor real que yo esperaría. Es la predicción contra el valor real. Ajusto los pesos si es mayor el error que tanto, disminuye un peso y aumentó el otro, o disminuyó los dos pesos, dependiendo, ¿sí? Y lo que dice acá es muy interesante. Imaginemos que los pesos que tengo son como perillas, ¿sí? Son como dos, tengo las perillas del radio o del volumen, ¿no? Y los voy ajustando de manera que yo escuche mejor. Imagínense que quiero oír el radio y pues le pongo tal volumen. Pero resulta que estoy en la calle, tengo la ventana abierta del coche y voy manejando, pero no escucho porque hay un ruidero en la calle. Sí, sí, no sé si lo han notado, pero el ruido en la calle es enorme. Hay una cantidad de ruido en la calle enorme, ¿no? A lo mejor yo ya envejecí y entonces ya todo me molesta, pero la realidad es que hay mucho ruido en la calle. Entonces, cuando me fastidia el ruido, subo la ventana y entonces quizás le bajo un poco al volumen del radio porque ya lo estoy escuchando muy fuerte. Si tengo mucho calor y no quiero subir el vidrio, lo que hago es aumento, o sea, le subo al volumen, a la perilla del volumen, para escuchar más fuerte, aunque tenga la ventana abierta, ¿no? Pero eso se afinan. Este error, esto que ven acá, el error es igual a la predicción menos el valor real, es precisamente lo que hace una red neuronal supervisada. Es decir, yo sí sé cuál es el valor correcto. ¿Cuándo aprendió la red? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, la red aprende cuando la predicción contra el valor real es cero, cuando el error es cero, cuando el resultado de esta predicción menos el valor que la predicción que yo espero contra el valor que me da es cero. Quiere decir que ya ajusté los pesos y ya no tengo que cambiarlos. Y entonces ahí es donde se dice coloquialmente, la red ya aprendió. Entonces eso de aprendió es una manera coloquial de decir, ya tengo los pesos correctos. Eso es lo que básicamente hace, ¿sí? Por ejemplo, si la predicción es 36,2, pero el valor real es 34, el error es 36,2 menos 34, 2,2. Y entonces tengo que ajustar los pesos para que la próxima vez baje el resultado, porque el valor real no es 36, es 34, ¿sí? Bueno, ¿cómo se ajustan exactamente? ¿Sí? Pues utiliza una función gradiente, ¿no? El gradiente es que va de menor a mayor, gradualmente hacia arriba o hacia abajo. Y eso se puede hacer con la función sigmoide probablemente, ¿sí? Ojo, los pesos iniciales, de nuevo, se pueden poner aleatorios, no hay que ponerles un valor específico, pero el resultado final no es aleatorio, ¿ok? Eso es lo que hay que hacer. Bueno, este... Bueno, entonces lo que quiero que hagan, quiero que también, es que quiero que empiecen a probar esta red neuronal con ¿cómo se llama? Que escriban un programa en Python, por ejemplo, o en el lenguaje que usen, que haga esta red neuronal, ¿sí? Voy a hacer algo por ustedes, porque soy re buena gente, les voy a mandar este documento de ChatGPT que explica exactamente lo que hay que hacer y quiero que lo programen y vean cómo la función se va acercando, ¿sí? Pero acuérdense, ¿cómo me voy a acercar? Yo calculo los pesos, veo cuál me da y después tengo que preguntar, ¿llegué al peso correcto o a la predicción correcta? ¿Cuál es la predicción correcta? Cuando el resultado encontrado es igual al resultado esperado y eso, el error es cero, quiere decir que ya aprendí. Si no, tengo que modificar los pesos para arriba o para abajo. ¿Ok? Quiero que ustedes hagan una red neuronal que haga precisamente esto, con este ejemplito. Ahorita mismo no se los voy a mandar. A ver, déjenme ver si se los puedo mandar. Eh, déjenme ver. Entonces, a ver, déjenme copiar esto. A ver si de una vez. Bueno. No quiero que lo saquen de internet, quiero que lo intenten ustedes. Miren, para emprender las redes neuronales, primero, hay un proceso que es el que hace continuamente
Voy a ver si puedo copiar esto un momento. Ahorita voy a ver en el chat. Aguántenme un segundo y déjenme ver si, a ver si no me pide que lo dé de alta. No, parece que no. Bueno, eh, miren, algo que no solamente ocurre en las redes neuronales. Si se acuerdan, cuando estuvimos viendo a ver, perdón, es que ya lo encontré y no me quiero olvidar. A ver si. Ok, aquí está. Ya les mandé la red neuronal de una capa oculta, ejemplo sencillo, problema predecir la temperatura. Aquí viene todo este numerito descrito. Bueno, las ecuaciones no se ven bien, pero ZW1 más no sé qué, bueno, ahí por X1, en fin. Aquí, si tienen problema, miren, si tienen muchos problemas, pueden hacer lo siguiente. Déjenme que, este, a ver, no, ¿dónde está? Les voy a mandar el prompt para que lo hagan. A ver, con capa oculta. A ver, déjenme darles el prompt para que en todo caso se lo alimenten a ChatGPT, ¿no? Entonces es una red neuronal, una capa oculta que sea sencilla. Y acá dejen que se los pongo en el WhatsApp, ¿no? La humedad y la sensación térmica. Térmica. Bueno, ya les mandé también el prompt, ¿no? Para que en todo caso se lo pongan. Bueno, pero quiero que lo hagan ustedes, miren, y que me lo manden. Me interesa que ustedes aprendan que las redes neuronales no solamente funcionan automáticamente, hay que hacer la tarea. Ahora, este proceso, miren, cuando estábamos viendo los algoritmos evolutivos, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, lo que hacíamos era, primero, describir el fenómeno, el problema, como genes que se recombinan entre sí, como hace la genética y le metíamos una mutación. Había genes que cambiaban con una mutación y esa mutación no sabíamos si era buena o mala. Y después teníamos una función de aptitud y de ahí elegíamos los mejores y creábamos una nueva familia de genes y volvíamos a hacer el procedimiento N veces hasta que funcionaba. Ese asunto de cómo lo hicimos que funcionara, esa retroalimentación es, elijo pares elijo dos genes que tienen sus cromosomas, los uno, la mitad y la mitad, ¿sí? En alguna parte le pongo una mutación, calculo una función de aptitud y de las dos, como agarré la mitad de uno y la mitad del segundo, y agarro la mitad del segundo con la mitad del primero, y veo cuál es la función de aptitud que funciona mejor, y esa es parte de mi siguiente colección de cromosomas que contienen un montón de genes, y voy haciendo eso continuamente hasta que después de cierto tiempo tengo un resultado que se acerca al valor de la función de aptitud que estoy buscando, ¿no? Y se los decía, el problema básicamente para resolver los problemas a través de un algoritmo evolutivo es saber expresarlo en términos de genes y cromosomas, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que los algoritmos genéticos son algoritmos de optimización, básicamente. Es como estar en una montaña y subo a un máximo. Pero ese máximo puede ser local y si vuelvo a subir, subo a otro máximo que puede ser local y puedo seguir subiendo hasta encontrar el máximo de máximos que se llama el supremo. Y puedo también encontrar una función de optimización que minimice. Entonces voy minimizando hasta que encuentro el mínimo de los mínimos que se llama el ínfimo. Bueno, cuando hago una red neuronal, en realidad calculo los valores, pregunto el error, modifico los pesos y vuelvo a calcular.
veo el resultado, calculo el error y vuelvo a hacerlo. Y le tengo por ahí que poner un comparativo que diga, si el error es cero o menor de tal valor, digo que ya acabé y esos serán los pesos que voy a usar. Es ahí, repito, cuando decimos que la función de aptitud, perdón, que la función de la red neuronal ya aprendió, ya esa red aprendió porque tiene los pesos correctos. Traducción. Las redes neuronales no aprenden. Las redes neuronales modifican pesos que nosotros, los seres humanos, interpretamos como, como si aprendieran, porque esos son los mejores pesos posibles. Es una manera de optimizar el valor que necesito, pero pero decimos en términos coloquial que se aprende. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué nos dicen eso y no mejor nos dicen y se generan los pesos correctos? Porque es exactamente como hablamos y como pensamos. Si ustedes están en la hoja de Excel y tienen una serie de cálculos muy largos, le echan a andar el problema que quieren y el Excel empieza a calcular los valores que requiere. Y si se tarda mucho y llega alguien y nos dice qué está pasando con la máquina, le dicen, es que está pensando. Y sabemos que no piensan, ¿verdad? Las computadoras no piensan, solamente mueven bits y bytes de un lado a otro. Igual, pueden estar jugando con la computadora ajedrez y la computadora no sabe que, ni siquiera sabe que está jugando al ajedrez. Mueve bytes y bits de acuerdo a ciertas reglas y encuentra las jugadas que considera correctas. Y nosotros decimos, está pensando, pero en realidad es una expresión coloquial que no dice la verdad. Nos está, tratamos de asumir que eso es pensar para la máquina cuando encuentra la jugada que nos va a hacer que es la jugada correcta. Y decimos, ah, está pensando y además está pensando bien, pero en realidad no piensa. Lo mismo pasa con las redes neuronales, no está pensando, está encontrando los valores más efectivos, los óptimos para que funcionen las cosas. ¿Sí? Eso quiero que quede bien claro porque es fácil confundirse cuando hacemos este tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, entonces les decía yo que la función de ReLU, que es esta función que se llama Rectified Linear Unit, la pueden usar en lugar de usar la función escalón. La función escalón, ¿sí? Todo se aplana a cero o a uno, mientras que la función ReLU, Rectified Linear Unit, es más popular en lo que tiene que ver con el aprendizaje de máquinas. Apaga los valores negativos. Si hay valores negativos, los manda a cero. Pero los valores positivos los deja en el valor que llegaron. Si la entrada es menor que cero, la salida es cero. Si la entrada es mayor o igual a cero, la salida es exactamente el mismo valor que entró. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Ahora, algo más tenía yo que decirles. Déjenme ver. Ok, los pesos. Ok. Entonces, lo que quiero que hagan es dos cosas. Que hagan una red neuronal que resuelva este problema con una capa oculta y que además busque los pesos, los vaya modificando hasta que llega a la solución correcta. ¿Cuánto se va a tardar en hacer eso? ¿Cuántos ciclos, cuántas vueltas tiene que dar la red neuronal para encontrar el valor que necesita? En realidad no sabemos, pero podemos poner un valor, por decir 500 pasos. Lo hagamos 500 veces a ver qué pasa, a ver si me acerco. O bien, más fácil, le decimos, velo haciendo hasta que el error sea menor que tal valor. Y a lo mejor lo hace 1000 veces, o 10,000 veces, o 100,000 veces, dependiendo de cómo vayamos cambiando los pesos. La sugerencia es cambiemos los pesos poco a poquito, no seamos muy bruscos para que no vayamos a tener demasiadas diferencias. Sí, vamos cambiando los pesos o el mismo sesgo poco a poquito, de forma que me voy acercando a los valores que me interesan. Regresando a la gráfica, esta H2 pues es un poco esto, ¿no? Otra vez es encontrar estos pesos de acá, estos de acá, este, que los voy a poner acá abajo. Miren, si nos vamos perdón, es que No estás compartiendo, no profe. estoy compartiendo, perdón. Este, aquí yo tengo los pesos de H1, pero H2, ¿cuánto vale? Bueno, pues aquí lo podemos ver. El H2.
aquí lo podemos ver. El H1, bueno, el Z1 era el valor de un peso uno por 30 más un peso 2 por 70 y calculo el ReLU, ¿no? Que es esta función. Y después hago con Z2 lo mismo con otros pesos y calculo y la sensación es otros pesos por los resultados que encontré 29 más 47 por, bueno, punto 6 y más por punto 4 respectivamente y me da 36,2. Pero ojo, 36,2 percibidos no necesariamente es el resultado correcto. A lo mejor el resultado correcto debería ser 34. Entonces tengo que modificar los pesos. Esta función, esto que hacemos de modificar los pesos y volver a recalcular la red, esta retropropagación es típico de lo que se hace, de lo que hacen los seres vivos. Si ya sean autómatas celulares, o sea, células que tienen un comportamiento poco inteligente, pero que siguen ciertas reglas fijas, muchas veces para resolver un problema, el truco básicamente es retroalimentarse con los resultados anteriores para ver qué tanto me falló el resultado que busco, corregirlo y volverlo a hacer. ¿Cuánto lo tengo que hacer? Un montón de veces. Déjenme ver, nada más como un detalle que tiene que ver con esta idea. Se pasa una red neuronal, no se los voy a dejar de tarea, sino que quiero ver, déjenme ver si lo tengo aquí. Denme un segundo y se los muestro. A ver, esto está acá. Ok. ¿Ya me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Alguien Sí, que me profesor, sí escuche? se escucha. Sí, ¿Sí? sí se escucha, profe. Ah, muy bien, gracias. Ok, entonces déjenme ver si aquí lo tengo. Y miren, fíjense. Voy a compartir esto para que lo vean. Y aunque es un algoritmo, no, perdón, no, este no es el que busco. Momento. Aquí está. Ok. Bueno, este es un problema. Dejen que les voy a compartir mi pantalla para que lo vean. Share y voy a compartir toda la pantalla una vez. Bueno, ok. Entonces tengo acá, están bien, bueno, aquí tengo este programa que escribí, que lo que hace es, este hombre Richard Dawkins, que es un biólogo evolucionista, decía que, bueno, la pregunta técnica siempre es la misma. Este, los que son religiosos o la gente que cree en la creación y ese tipo de cosas, sí, dice, bueno, es imposible que la existencia de la vida que se haya dado simplemente por azar. Hay tantas variables que para que se dé la vida como la conocemos, tiene que haber la mano del creador para darnos vida, si no, no se puede. Bueno, decía Richard Dawkins que no necesariamente es cierto eso. Y lo que hace es, hace un esquema evolutivo, o sea, hace un algoritmo evolutivo, y lo que hace es lo siguiente, toma una frase, bueno, se decía que que hay una teoría que hay gente que piensa que si yo tengo 1 millón de monos escribiendo al azar en máquinas de escribir, sí, eventualmente pueden escribir todas las obras de Shakespeare. Eso decían. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra? ¿Sí? Pues en realidad es menor que la edad del universo. Es decir,
No es que no se pueda dar, pero es tan poco probable que prácticamente para todo fin práctico es cero. Pero dice Richard Dawkins, no necesariamente es cierto. Imagínense que yo quiero ver si esta frase que tengo acá, esta frase quiero ver si con un algoritmo evolutivo la puedo encontrar. ¿Qué significa? Bueno, primero voy a poner una cadena al azar y voy a ir cambiando eh, como si fuesen, esta es la frase esta es la meta, lo que quiero, pero voy a poner una frase al azar para empezar a trabajar y voy a ir poniendo, pues evolutivamente los valores, voy a ir cambiando las letras y voy viendo con una función de aptitud cuál es mejor cadena de letras. Las que tengan en su lugar correcto la letra que necesito, le voy a poner un punto, si no, le voy a poner cero. Entonces, si busco las cadenas, fíjense, aquí no puse todas, pero empezó con esta línea y a través del algoritmo genético fue cambiando y aquí la M ya la dejó porque se está bien y fue después encontró la M y la TH y así va agarrando y poniendo cosas. Aquí estoy poniendo cada 10 o cada 20, ¿sí? Se tardó 2000 y pico de generaciones para encontrar, al final de cuentas, esta frase que es la que estoy buscando, ¿ok? Bueno, muy bien. Este, si les parece que si lo vuelvo a hacer, vean cuánto tarda. 972 generaciones tardó en encontrarlo. Si lo vuelvo a hacer, se tardó 648. Siempre 1389. Como siempre empieza al azar, va acomodando, va metiendo los valores poco a poco hasta que encuentre el correcto. Vean cómo se tarda. Pero esto que estoy viendo, esto que les quiero mostrar, es precisamente eh, es básicamente lo que hacen el algoritmo genético, las redes neuronales y muchos procesos biológicos, es retroalimentarse para saber si siguen en esa tónica o tienen que cambiar. Ustedes quizás no les suene familiar la palabra morfogénesis, pero la morfogénesis es la ciencia que estudia cómo se generan los nuevos seres vivos, que es un misterio en términos reales, ¿no? Por ejemplo, bueno, sí, se conoce como cuando desde la fecundación del óvulo, qué sé yo, y cómo se crea un ser nuevo a través de la mitosis, se duplican las células, pero de repente se empiezan a especializar, no siguen creciendo inmensamente hasta que llenan todo el espacio al cual tienen acceso. No, se empiezan a especializar. Y ahí hay todo un rollo de la genética que dice que hay switcheo de genes, es decir, hay genes que se prenden y se apagan para llegar al resultado que necesito, ¿sí? Que es crear un ser vivo nuevo, ¿no? Bueno, hay muchas teorías al respecto. Kaufman, uno de los personajes que me parecen más importantes en el ámbito de la biología, encuentra una idea muy interesante para confirmar que hay un switcheo de genes, ¿sí? Pero en el fondo, ese switcheo, al final de cuentas, está haciendo un loop continuamente y de repente, por alguna razón, encuentra un if que le dice, ya no sigas, ya llegaste al límite, se switchean los genes, es decir, se apagan unos genes, se prenden otros y se empieza a hacer cerebro, ojos, nariz, manos, dedos, uñas, etcétera. ¿Sí? Ese es el tema, que este algoritmo que se va repitiendo es la retropropagación de las redes neuronales. Eso es lo que es. ¿Sí? Entonces, no es ninguna ciencia decir que una red neuronal no encuentra los valores nada más porque pongo los valores de entrada, utilizo la capa fina, la capa oculta, encuentro la salida, que es otra red, es otra neurona, pongo el resultado y digo, ya acabé. No, tiene que hacer retropropagación, tiene que regresar a ver cuál fue el error y volver a empezar a hacerlo para poder llegar a la conclusión que necesita. En el fondo, eso lo hacen las redes neuronales, los algoritmos genéticos y montones de otros algoritmos que se conocen que hacen los animales vivos, ¿no? Que las hormigas tienen un algoritmo que reconocen cuando encuentran alimento y lo que hacen es, dejan unas feromonas en el piso que otras hormigas huelen o que sienten para saber dónde está la fuente de comida, pero esas feromonas no duran mucho tiempo. Entonces, cada vez que encuentran,
pues las hormigas escupen sus feromonas, pero las van retroalimentando a otras que también hacen cada vez más fuerte estos elementos. Es decir, no basta con que una hormiga encuentre una fuente de comida y les avise a las demás creando un camino de feromonas, porque las feromonas terminan por desaparecer con el tiempo y entonces no lo encontrarían. Entonces tienen que ir reforzando el resultado con más feromonas que se van creando en la medida que hay más gente. Y si uno hace una simulación de eso, lo que va a ver son caminos que se van creando, caminos donde son más fuertes las feromonas que otros. Y entonces las hormigas saben por dónde se tienen que ir, porque era un misterio, ¿cómo las hormigas saben por dónde tienen que ir? Bueno, pues porque están escupiendo feromonas que se impregnan al piso por donde van caminando y las hormigas las detectan y por eso pueden hacer ese procedimiento. Pero de nuevo, hay una retroalimentación continua, la retropropagación, el algoritmo genético que también se retropropaga y que además lo consideramos a partir de los errores que vamos cometiendo, sobre todo cuando hacemos una red neuronal supervisada, podemos ir ajustando los pesos. Y de una vez, si yo les preguntara en un examen qué son los pesos, o sea, ¿cómo definimos los pesos? Pues los pesos correctos, los que definen que donde ya no hay error o que el error es mínimo, esos pesos definen lo que llamamos aprendizaje en la red neuronal, pero no están aprendiendo. En términos reales, es como cuando hablamos de inteligencia artificial. De inteligencia artificial, aunque nos parezca, aunque parezca aparente, creemos que entiende, pero no está entendiendo nada. Si entendiera, estaríamos ante un ser con conciencia y sabemos que las computadoras, hasta donde conocemos, no tienen conciencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, resumiendo, la tarea es, hagan esta red neuronal que expliqué hoy, ¿sí? De temperatura con humedad y hagan el código en Python y resuélvanlo. Pero quiero que lo hagan ustedes. O sea, el aprendizaje, miren, hay dos maneras de ver la vida. Una es agarrar y decir, bueno, el profesor quiere que yo resuelva esto, no sé cómo va, le explico a ChatGPT que le voy a decir, dame el código en Python. Y ya te lo hace y probablemente lo va a hacer bien. Y si no, tendrás que hacer modificaciones muy pequeñas para resolverlo. Pero lo que quiero es que ustedes lo intenten, porque el aprendizaje es como ir al gimnasio. No pain, no gain. No duele, no sirve. Para aprender algo hay que esforzarse y tienen que vivirlo y tienen que sentirlo. Eso es lo único que hace que el aprendizaje funcione, ¿sí? Entonces, para que los pesos de su aprendizaje interno funcionen, tienen que hacer toda esta labor de pensar. Y pensar finalmente es, como a las redes neuronales, es encontrar los pesos correctos para decir, ah, ya aprendí, ya encontré el eureka, ¿no? De eureka lo encontré, ¿no? De Arquímedes, ¿no? O el ajá de Martin Gardner que decía, ajá, eso significa ya entendí, ¿no? Eso es lo que quiero que lo hagan para que lo aprendan. Lo que me interesa es que aprendan, porque después vamos a tratar de hacer redes neuronales más complejas. Y sí, siempre le podrán decir a ChatGPT, hazme la red, y a lo mejor les va a hacer algo parecido a lo que necesitan, pero van a tener que modificar. Pero si entienden qué hay que hacer, lo pueden escribir fácilmente. La red neuronal es una especie de machote donde hay que saber exactamente qué poner. Me regreso rápidamente a la red neuronal de los números escritos a mano. Bueno, ¿qué hace la capa oculta? Bueno, una capa, ¿sí? Busca los dibujitos en horizontal y la capa oculta los dibujitos en vertical y los combina para encontrar cuál es el número que necesitan, ¿sí? Sí, todavía tengo que mandar los videos, no los he subido, tengo que subirlos, los prometo subirlos entre hoy y mañana, los videos de las clases para que vean cómo funcionan. Pero si no, pregúntenle a Gemini, pregúntenle a Cloud, pregúntenle a ChatGPT que les diga, a ver, explícame cómo funciona la red neuronal que resuelve el problema de reconocer números escritos a mano y les va a echar un rollo. Para que ustedes entiendan bien las redes neuronales, una de las ideas importantes o una de las ideas que sí son fundamentales es que lo hagan. Si no lo hacen, es como si les cuentan la película, ¿no? Es como si no van al cine, pero llega un amigo y te voy a contar la película que vi.
Y bueno, pero el chiste es verla o te voy a contar el libro que leí. No, no, no. Tienes que leerlo tú para sacar la ventaja, para que entender de qué están hablando. Porque muchos detalles no los vas a tomar en cuenta si no te los dicen. Pero cuando lees el libro o cuando ves la película te vas a dar cuenta de muchas cosas que a lo mejor no te las quisieron contar o no te las contaron. Por eso me interesa que lo hagan. Vamos a dejar más tareillas sencillas para que eventualmente ustedes puedan empezar a crear sus propias redes. Les estoy poniendo ejemplos muy sencillos porque son los más ilustrativos y vamos a ir haciéndolo más complicado hasta que ustedes decidan, de repente tengan un proyecto y digan, ah, eso quizás se puede resolver con una red neuronal y entonces ya puedan programar, ¿no? Hay montones de tesis de licenciatura hoy en día aquí en la facultad con redes neuronales, ¿sí? Es más, hay una red neuronal que hace memes, que yo me quejé diciendo, eso es un tema de tesis, pero bueno, pero usó una red neuronal para hacer memes supuestamente graciosos. De graciosos tiene lo que yo tengo de chino, ninguno me pareció ni siquiera gracioso, pero bueno, suele pasar, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Nada más? Entonces ya saben cuál es su tarea. Entréguenmela a la brevedad posible, pero inténtenla ustedes, por favor. No, o sea, no traten de engañarme, porque no me engañan. Lo que quiero es que ustedes la trabajen, que entiendan qué hicieron, ¿sí? Para poder aprender, me importa que ustedes hagan el trabajo. El aprendizaje es así. Se aprende haciendo las cosas. Si les quiero enseñar a nadar, los tengo que meter al agua. No les puedo enseñar a nadar teóricamente. No les puedo decir, hagan un braceo y así. No, no. Tienen que meterse al agua, tener el choque térmico, medio ahogarse, tragar agua, todo lo que le pasa al que entra a nadar por primera vez en la vida. Lo mismo pasa con las redes neuronales. Cuesta trabajo al principio, pero hay que empezarse a acostumbrar a este entorno y después van a ver que van a decir, ay, es muy fácil. Los que programan en Python, en C o en Java o en el lenguaje que sea, se acordarán que al principio era complicado. Hoy en día les ponen un problema y saben qué tienen que hacer. Ya no tienen esa problemática. Entonces tómenlo en cuenta para hacer su tarea, pero háganla, por favor, háganla. No me la copien, háganla, ¿vale? Bueno, si no hay nada más, vámonos, vámonos de acá y nos vemos el miércoles por acá, ¿vale?